Assalamu alaikum, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Jamaluddin, bienvenidos al Rincón de Shiraz. Esta vez vamos a hacer un videito breve para explicarles, o para compartirles más bien, acerca de 10 datos curiosos acerca de la vida cotidiana de un musulmán. Esto lo hacemos de una forma informativa y amena para toda la gente que nos pueda seguir y que pueda tener curiosidad acerca de qué es el Islam. Primero quisiera compartirles que el Islam es una religión o un camino de vida, un camino espiritual, porque digamos que la palabra religión no existe en lengua árabe, que es de donde se toman las referencias para la religión musulmana. Pero digamos que el Islam es un camino de vida, un camino espiritual de vida, por llamarlo de una forma. Y este camino espiritual de vida es practicado por personas de cualquier parte del mundo. Yo soy mexicano, soy musulmán, de padres mexicanos, de abuelos mexicanos. Entonces no necesita uno ser árabe, no necesita ser uno turco, ni nada para poder ser musulmán. Esto es muy importante de entenderlo, que no tiene una nacionalidad el ser musulmán. Los musulmanes no son de Musulmania, sino los musulmanes pueden ser de cualquier parte del mundo. Hay gente que viene de familia musulmana y hay muchos más que nos convertimos al Islam por una cuestión de creencia, por una cuestión de una búsqueda espiritual. Entonces ese es un punto importante a tratar. Y otro segundo punto importante a mencionarles antes de entrar de lleno es que los musulmanes más o menos representan entre una cuarta y una tercera parte de la población mundial. Es decir, que podríamos decir que entre 1.500 y 2.000 millones de seres humanos en el planeta son musulmanes. Desde gente de Indonesia, gente de Malasia, gente de Pakistán, gente de India, gente de Estados Unidos, la península árabe, casi la mitad de África, etcétera. Entonces puede ser musulmán de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, dejando estas dos cosas claras, tocaré una tercera cosa que es importante saber antes de hablar acerca de estos 10 curiosidades acerca de la vida diaria de un musulmán. Los musulmanes creemos en un solo Dios, Allah. Dios, según el Islam, es distinto a todo lo creado, no tiene una representación. Es por eso que en una mezquita, es por eso que en las casas de los musulmanes nunca vamos a encontrar una representación de cómo es Dios o de qué es Dios, porque Dios, según el Islam, trasciende toda forma, trasciende el espacio, trasciende el tiempo y es distinto a todo lo creado. Eso es muy importante de saber, a diferencia de otros caminos religiosos como el catolicismo, en el cual Dios es representado mediante una cruz, mediante Jesús, mediante Dios Padre, mediante Dios Hijo, Espíritu Santo, etc. En el Islam se cree que Dios es uno y que es distinto a todo lo creado. Entonces ya después de eso podemos darles estos 10 datos curiosos en la vida de un musulmán, ¿no? Entonces el primero que mencionaríamos sería el saludo, ¿no? Los musulmanes nos saludamos con Salamu alaikum, ajá. Así nos saludamos, así nos despedimos. Se dice Salamu alaikum y se responde wa alaikum salam. Es una expresión en árabe que quiere decir que la paz sea contigo. Se contesta que la paz sea contigo también, ajá. Así nos saludamos, así nos despedimos. Es un saludo universal, no importa que seas musulmán ruso, que seas musulmán turco, que seas musulmán chino. Todos los musulmanes damos el salam, consideramos que es un derecho y también consideramos que es un saludo celestial, que los ángeles en el paraíso, y no en el paraíso, también en el mundo, utilizan el salam. Es un saludo celestial, podríamos decir. Es un saludo que viene de los cielos, que utilizamos entre los creyentes constantemente cuando nos encontramos y cuando nos despedimos. Entonces ese sería el primero. Después, un dato curioso es que los musulmanes no utilizamos zapatos en la casa. Es decir, que los zapatos siempre se quedan afuera. Esto no sé si en algunas culturas sea diferente, pero yo en la mayoría de las culturas musulmanas que conozco, el tema es así. Llegas a casa, te quitas los zapatos, los dejas afuera. En casa andas con unas chanclas, pantuflas o simplemente descalzo. Esto es por la razón de no meter la suciedad o las cosas impuras de la calle al lugar o al recinto más sagrado que tiene la familia, que es el hogar. Entonces, ese sería el segundo dato curioso acerca de la vida
diaria de un musulmán. El tercero es que comemos con la derecha. Los musulmanes comemos con la derecha, no importa que sea zurdo. En mi caso yo soy zurdo y tengo el hábito de comer con la derecha desde que me convertí al Islam. No es que esté prohibido comer con la izquierda, pero el Islam nos enseña como un orden en hacer las cosas. Nos enseña que tengamos una observación constante de todas nuestras actividades cotidianas, ¿no? Entonces, una forma de observarnos, este es un ejemplo, comer con la mano derecha, ¿no? Entonces, esa sería otra curiosidad. Una curiosidad más, que es a lo mejor les puede llamar mucho la atención, es que cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades, nos limpiamos con agua. En el Islam se dice que anadafa minal iman, que quiere decir que la limpieza es parte de la fe. Entonces, el método que se le enseñó a los musulmanes hace 1500 años para limpiarnos después de hacer nuestras necesidades es con agua, y eso se ha conservado durante estos 1500 años. Es por eso que llegas a ir a países musulmanes y entras al baño y no hay papel. No hay papel y en cambio hay una manguerita o una llave con un cacharrito ahí para lavarte, ¿no? Sí, para muchos en la cultura occidental podría parecer asqueroso, pero realmente no es asqueroso. Es mucho más asqueroso utilizar papel, porque si uno se baña, te limpias con agua. Ni modo que digas, me voy a limpiar con un trapo para bañarme, no. Eso a lo mejor en alguna otra cultura, en alguna otra época, pero en el Islam esa es una curiosidad, que los musulmanes cuando hacemos nuestras necesidades nos limpiamos con agua para estar seguros de que realmente estamos limpios. Ajá. ¿Por qué? Porque como les decía, hay este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice anadafa min al-iman, que quiere decir que la limpieza es parte de la fe. Entonces el musulmán tiene que ser una persona muy muy limpia, que constantemente esté observando su limpieza externa como su limpieza interna. Otra curiosidad es que de esa forma que nos limpiamos para ir al baño, también los musulmanes nos limpiamos para rezar. Son 5 rezos al día los que hacen o que debemos hacer los musulmanes, y para poder performar estos rezos tenemos que estar purificados. Y esta purificación consiste en un lavado ritual de rostro, manos, brazos y pies, para no entrar en detalles. Entonces esa sería otra curiosidad acerca de el día a día en la vida de un musulmán. Después tenemos también que cuando comemos decimos Bismillah. Ajá, Bismillah quiere decir en el nombre de Allah. Es una expresión constante que utilizamos los musulmanes, no solamente cuando comemos, también lo utilizamos cuando tomamos agua, cuando tomamos algo, cuando agarramos algo. Siempre tenemos el nombre de Allah en nuestros labios, en nuestro corazón. Bismillah, que es en el nombre de Allah. Y hay un dicho muy bello del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que dice que todas las acciones que se hacen en el nombre de Allah hace que estas acciones sean bellas. Cuando el nombre de Allah está ausente de las acciones del creyente, estas acciones se vuelven defectuosas. Entonces los musulmanes siempre para comer decimos Bismillah, utilizamos la mano derecha y decimos Bismillah. Ahora, otra expresión que se utiliza muy común los musulmanes es Alhamdulillah, que quiere decir alabado sea Dios, pero al mismo tiempo es un acto de agradecimiento. Sería como el equivalente en español de decir gracias a Dios. Entonces cuando uno acaba de comer dice Alhamdulillah. Cuando te pasa algo dices ay Alhamdulillah. Te va bien en el trabajo, Alhamdulillah. Te hacen un regalo, Alhamdulillah. Cualquier cuestión en la vida que te ocurra que tengas que agradecer a Dios, el musulmán siempre va a decir Alhamdulillah. Y en donde uno se puede dar cuenta de esta expresión es cuando comemos y terminamos de comer, decimos Alhamdulillah. ¿Okay? Entonces esa es otra curiosidad en la vida diaria de un musulmán. Entonces después tenemos otra expresión que a lo mejor muchos la han escuchado, que es Insha'Allah, que quiere decir si Dios quiere. Es una expresión que los musulmanes ocupamos constantemente cuando hablamos en futuro. Es una forma de vincular la voluntad de Dios, el decreto de Dios con nuestras acciones. Decimos voy a trabajar Insha'Allah, todo decimos Insha'Allah, ¿no? Me voy a casar Insha'Allah, espero que un día voy a tener hijos Insha'Allah, es si Dios quiere, ¿no? O como con el permiso de Dios. Eso también es algo que uno va a escuchar constantemente o va a ver en la vida cotidiana de un musulmán. Entonces el Insha'Allah. Otro que también es una expresión que esa es Masha'Allah. Masha'Allah
se utiliza mucho en el Islam. Se cree que uno, a través de la energía, de una energía negativa, de la envidia o de algo que se llama en Occidente o que se conoce en Occidente como mal de ojo, que uno puede perjudicar a un tercero. Cuando uno ve con un ojo envidioso a las personas, a las cosas, ciertas situaciones, uno puede perjudicar de alguna forma. Entonces, para evitar perjudicar, para evitar hacer ese mal de ojo, para evitar envidiar, uno dice Masha'Allah. Entonces dices, ay, qué bonito auto tienes, Masha'Allah. Quiere decir que ese es porque Dios así lo ha querido, ¿no? O sea, qué bonito coche tienes porque Dios así lo ha querido, ¿no? Asumes que es como por la voluntad y el permiso de Dios, es Masha'Allah, ¿no? Entonces, alguien termina la escuela, una persona tiene mucho conocimiento y dices, Masha'Allah, ya te graduaste, ¿no? Entonces, esa es una expresión también que uno va a ver constantemente en los musulmanes. Eso, incluso cuando vas a países musulmanes, ves que en los coches pegan esa expresión Masha'Allah, o que la pegan en las casas, o la pintan con pintura, en aerosol en las entradas de las casas. Es una expresión muy muy común, ¿no? Entonces el musulmán siempre, para evitar envidiar, para evitar hacer un mal de ojo, dice Masha'Allah. Entonces esa es otra curiosidad en la vida, en el día a día de la vida de un musulmán. Y otra, que esta a lo mejor muchos ya lo conocen, pero bueno, para los que no lo conocen, lo compartimos. Los musulmanes no comen cerdo y no toman alcohol. Estas son dos cosas que caracterizan a la mayoría de musulmanes que llevan una práctica mediana de su din, de su camino espiritual. En el Corán, en el libro sagrado de los musulmanes, viene especificado que el cerdo está prohibido porque se considera un alimento impuro, y se considera que el alcohol está prohibido porque crea un estado de embriaguez, un estado en el que la mente se encuentra nublada. Entonces, como la mente se encuentra nublada, entonces está prohibido el alcohol, y se considera que si uno consume el alcohol, mismo sus oraciones son inválidas, ¿no? Entonces son dos datos muy interesantes, sobre todo porque vivimos una cultura aquí en México y una cultura en Latinoamérica y en el mundo en el cual el alcohol y la carne de puerco son cosas muy comunes. Entonces los musulmanes, no solo los musulmanes, también sabemos que los judíos no comen carne de puerco. También sabemos que hay algunas corrientes cristianas antiguas que no consumen carne de puerco, que no consumen bebidas embriagantes. Entonces, bueno, quise hacer este video para compartirles 10 curiosidades acerca de la vida diaria de un musulmán. Claro que hay muchas más porque es un camino espiritual que tiene muchas reglas externas, y también tiene mucha profundidad interna en espiritualidad, en reflexión, en meditación, en el contacto entre el creyente y Dios. Pero quise hablar de estas que son externas, que sí tienen un contenido espiritual muy profundo, pero que son muy visibles, y que una persona que no sea musulmana, o un mismo musulmán cuando es nuevo, estas 10 curiosidades les van a llamar la atención y van a ser fácil detectarlas. Y también sirve un video para que, si alguien está interesado, pueda saber cosas curiosas, detalles curiosos de la vida de un musulmán, y pueda decir, mira, los musulmanes hacen este tipo de cosas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, síganos para más videos, compártanos. Espero que pues tengan una vida tranquila, tengan una vida en paz con ustedes mismos, con sus familias, y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes en todo momento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.